A ver, Lisandra, ¿y por qué hay, no sé, veo 2 plátanos, 2 cabezas de ajo, 2 yucas? Bueno, pero el problema es que vamos a ser moros y cristianos. Queremos impresionar a nuestros invitados, que por cierto, ustedes los conocen. ¿Cuál le damos, Miki? De 8. No. Vaya cebolla casero. Gracias, mi amor. Si ustedes tengan buen día. Pastita, tomate, cebolla, zanahoria, clementina. Oiga, todo bonito por aquí, casero, consulte. Mira, cóbrame también el ajo. Muchas gracias. Buenas partes, casero. Consulte casero, ahí, por favor, kilo. Hola, ¿tienes 4.470? Un 300. Dame el Luquita. Te di 2.300 ahí para. Merci, che. Ok. Gracias. Buenos días. Listo. Calidad del día, casera. Mi amor. Creo que estamos listos. ¿No hubiese alcanzado para todo? No. Vamos a comprarle un brócoli a Nauri, que le encantan los brócolis. Bueno, pues las compras ya están hechas, lo que no está en el video porque ya lo tenía. Y hay que empezar ahora a hacer la mesa en place. Miren, vamos a picotear todo esto y para eso tengo refuerzos. Nauri va a empezar a pelar las cebollas. Vamos a pelar yuca, plátano macho, maduro y verde. Todo el mundo sabe que ningún trabajo funciona sin un jefe. Y aquí estoy yo para cumplir esa función. Ok. Yo odio cocinar. Tú sí cocinas. A ver, ¿qué es lo que tú cocinas? Arroz blanco en la olla arrocera. O sea, echo el arroz, el aceite, el agua y ya la arrocera hace su trabajo. ¿Y pero qué fue? A ver, porque vamos a averiguarlo, porque yo llevo 11 años casado con esta señora y para Señorita. mí, con esta señorita, Tú sabes dónde dice peligro. A ver, ¿qué decías? que para mí es un trauma de chiquita. Un trauma que yo tengo de cocinar. Claro. No sé, pero todos tenemos cosas que nos gustan más hacer o no. Por ejemplo, yo limpio, que yo luego me pongo a vacilar cómo todo se ve blanquito, bonito. Pero yo cocino y a mí eso me da un malestar, me despierta la ansiedad, todo. Así que, y yo sentí que no, de inicio, la primera vez que cociné, yo lo odié. Cuando estábamos planeando empezar a vivir juntos, Nauri me dijo, pero yo no cocino. Y yo, vea tú, para contentarla, le dije, tranqui, yo cocino. Y después empezaron los problemas porque la cuestión es que yo supuestamente, inconscientemente, había hecho un juramento de que la cocina era mía. Y yo, pero yo lo dije porque pensé que después te ibas a ir embullando entre los dos. Bueno, pues la cuestión es que tuve que especializarme en la cocina porque la señorita lo intentó un par de veces y es verdad que prefiero hacerlo yo. Además, me gusta. Yo estoy esperando mi turno para decir las cosas como son. Cuando nos fuimos a vivir juntos, Lisandra estaba desesperadito por irnos a vivir juntos. Y yo le dije, ay, ya, está bien, te voy a complacer, mi amor. No, mentira, yo estaba loca por irme a vivir también con él. Pero yo le dije, yo me voy a vivir, pero tú cocinas. Ese fue el trato, la promesa. Él me dijo, Nauri, ¿vas a hacer algo? Y digo yo, mi amor, si aquí todo el mundo me conoce, ustedes me conocen. Si ustedes me vieran ahora mismo cocinando algo, iban a decir eso para el video. Porque que yo... si tú me ves fregando, si tú me ves limpiando, lavando, esas cosas, Claro, sí. mira, hoy está todo ya lavadito y le tuve que decir, tuve que esperar para empezar a grabar este video que ella terminara de lavar porque la lavadora hace mucha bulla. Entonces iba a ser un problema. Entonces, bueno, cada quien con sus tareas. Yo tengo mi ropa limpia. El problema es que íbamos a hacer con gris. Yo sabía que yo tenía unos frijoles ahí. Pero, cuando voy a ver los frijoles que tenía eran negros. Y la diferencia entre un con gris y un moros con cristiano es el frijol. El frijol colorado es el del con gris y el frijol negro es el del moro con cristiano. Entonces, pimiento, uno va a ser para el con gris y otro va a ser para la ropa vieja. Vamos a hacer ropa vieja que es con carne de res ripiadita. Y el plátano macho, porque voy a hacer chicharritas y plátano maduro frito. Pero el plan inicial era tostones. Sí, porque el problema es que pienso hacer un probadito de cada cosa. ¿Quieres impresionar? Un poquito de yuca con mojito. Aquí voy a necesitar
ayuda de las mamas. Que para los que no saben lo que es la yuca, esto se da en una mata debajo de la tierra. Cuando se ablanda o si está bien blandita, se come blandita y si no, se hace frita. Y yuca con mojito no es yuca con mojito cubano, no es yuca alcohólica. Nosotros somos del oriente de Cuba. Por ejemplo, las chicharritas, donde nosotros nacimos le decimos chicharritas, pero en otros lados de Cuba le dicen mariquita. O sea, plátano verde frito así bien finito. Y nosotros usamos un aliño que es con ajo, aceite, sal, y eso se lo echamos a las carnes cuando están asadas, a la yuca hervida, y le llamamos mojito. No le decimos mojito cubano, le llamamos mojito. Le echaste mojito a la yuca, le echaste mojito a la carne. Entonces, bueno, ese es el mojito que vamos a usar hoy en la yuca hervida. Y llevamos 7 minutos hablando. Bueno, ya es hora de que Nauri empiece a picar aquí cosas porque ya me tiene explotado. Pero la yuca sí la voy a picar ahora. Queremos impresionar a nuestros invitados, que por cierto, ustedes los conocen. Sí, porque no hemos hablado de por fin el sur. A ver, rápido, porque Nauri me está barajando, me está preguntando cosas para no tener que trabajar. Aquí arriba dice 8 minutos, estoy grabando. Y después Lisander me está matando, que dice que me pongo a grabar y después para editar, para cortar lo que yo digo. El sur sobrecumplió nuestras expectativas, muchísimo más hermoso, más seguro de lo que nosotros creíamos. La verdad que regresaría 1 y 1000 veces mi vida. Igual, coincido plenamente, me encantó Pucón, Villarrica, Panguipulli, me impresionaron. Y la gente del sur súper linda, súper hospitalaria, amigable. Hora de picar la cebolla, a llorar a otra parte. ¡A las bayonetas! Ya están los frijoles blanditos porque para hacer el congrí primero tienes que ablandar los frijoles. Que fuera de nosotros los cubanos sin la olla de presión, sin la olla multipropósito. La reina, en Cuba le decimos la reina. Al final son colorados, yo creo, ¿no? Lo que pasa es que se decoloraron, pues se ablandar. Ahora voy a proceder a ablandar la carne. Este no es el mejor corte para hacer la ropa vieja. El mejor corte es el que se le llama falda, que se ripia mejor. Pero este es el que hay y funciona. No solo se hierve, se le echan algunas cositas. Miren. Cucharada de orégano. Cucharada de comino. Una pizca de sal. Un ajo y media cebolla. Y ahora le damos presión los 13 minutos porque no va a ser la cocción final. Todavía le falta otra cocción con otros ingredientes en el sartén. Lisander me dio la misión de poner las yucas aquí a ablandar. La mamá me asistió. Esta es la mamá le echó el agua y yo voy a echar las yucas para que después no digan que yo no cocino. Miren, es en un poquito de agua. No que las tape, sino que ahí medio las tape. Yo dando instrucciones cocinar. Lleva esto de sal. Ya, no hay olla que se me resista. ¿Y ahora cuántos minutos? No sé, esta olla está rara. Bueno, ya, listo. A ver qué tiempo hay que esperar entonces. 10 minutos. Mi cocinada en 10 años ya la hice. Este es el sofrito para el moros con Cristiano. ¿Cómo huele, papi? Qué rico huele. Ahora, en este caso, el moro con Cristiano con la ropa vieja coinciden varios ingredientes como el orégano, el comino, pero teniendo en cuenta que a la carne aún le faltan otros ingredientes, el sabor no va a ser nada parecido, pese a que comparten el orégano y el comino. Yo le eché 2 tazas de arroz, entonces le voy a echar 2 tazas de agua y frijoles blanditos. 2 cucharaditas de aceite. Y a falta de tocino, le voy a echar unas carnecitas asadas que tenemos de ayer. Mi amor, en Cuba no hacíamos el congrí con carne adentro. Eso no es de Cuba. Mira, estás haciendo a la gente pensar una cosa que no es. Estas comidas cubanas son cubanas afuera de Cuba. En Cuba tienen la mitad de los ingredientes. Sí. De a pizquita y con miedo. Y lo dejo 8 minutos en la reina. Ahora a ripiar la carne. Yo no me considero un hombre machista ni nada de eso, pero yo digo, Nauri, algo tienes que hacer. ¿Tienes que hacer algo? No, broma. Dándolo todo, mi amor. ¿Qué estás haciendo, mi vida? Auxilio. Bien.
No, mira, esto sí me gusta hacerlo, ¿eh? O sea, no es que me guste, pero lo paso. El picar la carne porque luego no te dejan olor fuerte en las manos como el ajo y toda esa historia. Pues ya la carne está lista para ser ripiada y volverse una ropa vieja. No obstante, todavía le falta un segundo proceso a esa carne. Ya el con gris, sigo diciendo con gris, pero es el moro con cristiano. Esto para los rebuscados, los chefs cubanos, esos, los puritanos, ¿no? Pues nosotros siempre decimos el con gris, pero a lo mejor es que nos comemos la S, me imagino, con gris. Bueno, nos lo escriben ahí en los comentarios el cubano que sepa de eso. ¿Con gris o con gris? Y comenzó la freidera. Miren esto para hacer los tostones. Es muy conocido en otros lugares de Cuba como chatinos. Pero de donde nosotros somos le decimos tostones. Aclarar que ese aceite está nuevo, echado de ahora mismo. Lo que está negro es la sartén y porque es así, pero está limpia y toda. Aclarar esas cosas. Hicimos un pequeño sofrito y comenzamos a agregar la carne. La carne ya ripiada completamente. A las 2 manos ambidiestro, papi. Sí. Cuando comienza la freidera hay que andar volando. Una pizca de sal. También se le echa pimienta y laurel. Pero Nauri no le gusta el sabor a laurel y la pimienta siente que pica mucho para ella. No es que no me guste el sabor a laurel. Odio el sabor a laurel. Uf, ay, cómo se ve eso, Lisandro. El sonido. Ahora, mientras el tostón se enfría un poco, porque hay que aplastarlo, vamos a echar las chicharritas. Que es plátano macho verde igual, picado mucho más finito. Miren qué finito. Este es el fondo que sacamos ahorita de la carne. Se le vuelve a echar. Vamos a echarle uno solo de esto porque ahora le vamos a echar vino. Miren aquí. Uf, padre mío. Y esperamos que reduzca. Normalmente uno usa vino seco. En Cuba usaríamos el vino seco. Así le decimos a un tipo de vino que usamos solamente para cocinar y no para curarnos. Es como un vinagre, sabor a vino, pero malo. Pero acá, pues se cocina con vino. Chile, el rey del vino. Miren, este es gran edición Santa Rita Cabernet Sauvignon Carmenère. ¿Ves? El colorcito. Es un color sano, bonito. Mi amor, tú hace rato no me cocinas así. Estoy aquí medio... Celosa. Sí, yo te cocino todos los días. Yo te sorprendo, Tito. Sí, espera, me haces comida rica, pero como que una comida así tan completa de todo cubana, hace rato que no me haces. ¿Qué estás haciendo? A ver. Estoy aplastando el chatino. O sea, el plátano verde que ya está frito, lo que hace es que lo aplastas con la misma cáscara. Es buenísimo así. Yo creo que es lo mejor, más natural. Y se vuelve a freír. Mire, ese paso no me acordaba. Y aquí están los famosos chatinos. Yo que no soy fan del plátano verde, estoy aquí bobeándome. Ay, mi amor, si cocinas como caminas, ¿no? A ver, ¿qué haces de noche? Editar. Editar. Aquí están ya las chicharritas y los tostones. Qué color más hermoso, caballero, miren. Y este es el plátano maduro frito. Y para que no me pase lo mismo que con las chicharritas, los estoy echando de uno en uno para que salgan más desgranaditos. Para que no se peguen, porque las chicharritas quedaron algunas sueltas y otras pegadas. Digo, miren, así quedó la ropa vieja y acá como que para que nadie coma más que el otro, somos nosotros los que estamos tomando la decisión quién come la cantidad que. Estamos repartiendo aquí por ellos. Esto es una dictadura. Bien equitativo. Dicen nuestros invitados que huele rico. Ojalá les guste. Y miren lo que trajeron por tu vida. Estoy loca por comer ya para... Ya, listo. Ya, ahí sí está, miren, la comida completica, nuestros invitados. Acá nuestra invitada es más para las cámaras, como que no, pero nuestro invitado sí. Eso. How is? Very good. Muy bueno. Muy bueno. O el frijol. Después tienes que decirle todo eso a Jim. Yo estoy comiendo. Yo estoy bla bla. Ya. Yo escucho a Lisandro bla 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 bla. Eso. Y esto es opcional, que es la yuca de aquel día, pero no frita, sino así hervida. Y nosotros le echamos este mojito, que si quiere prueba un poquito y ya. En Panguipulli. Panquipulli. Es una degustación. If don't like, don't matter. No matter. It's like a potato though, so I mean it's, Sí, ok. it was the same. But more soft. ¿Te gusta? Oh, está todo exquisito. Mira el tostón. Qué rico. Bueno, chicos, ya saben, así es una comida cubana. Nos han dicho que very good. Nosotros, por favor, disculpen nuestro inglés. Qué vergüenza nos vamos a dar de nosotros mismos oyendo esto. Soft.
no sé qué, that. Bueno, ya saben, ya han estado al tanto de cómo se cocina todo, de cómo quizás para datos más específicos hay muchos canales de cocina cubana que te van guiando paso a paso. Pero bueno, aquí estamos y la vamos a pasar muy bien, una tarde La raja, increíble. chancho, lo vamos a pasar. Sí. Y para terminar, después del postre y todo, ¿qué es lo que planeas invitar allí? A un café cubano. Le vamos a hacer tomar un pequeño café cubano. Pero eso será otra historia. Por ahora, gracias por ver el video hasta acá. Espero que hayan aprendido algunos truquitos de la cocina cubana. Y abajo está la caja de comentarios para que se expresen. Si es nuevo por aquí, suscríbete, dale like, comenta, comparte. No sé si ya lo había dicho, pero está hablando por aquí. Y no me estoy dando un bocado porque los cubiertos me lo tienen por allá. Lisandro me tiene aislada. Está todo castigado aquí. No, yo todavía no he comido. Así que gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en el siguiente. Chao.